En 2011, Samoa borró un viernes del calendario. Del jueves 29 de diciembre saltaron al sábado 31 y tuvieron que aprobar una ley para decidir si ese día inexistente se cobraba o no. Y eso ni siquiera es lo más raro, porque el mapa de usos horarios del mundo es bastante más absurdo de lo que parece. Mira este mapa de Australia. En el oeste, Perth con UTC+8 y en el este, Sydney con UTC+10. Pero en el centro, Adelaida y Darwin deberían usar el +9, pero prefirieron el +9,5. Y por si fuera poco, en verano tan solo estos dos estados adelantan una hora al reloj. Con lo que si haces este trayecto de tan solo 500 kilómetros, tendrás que adelantar tu reloj media hora, luego hacerlo otra vez, después retrasarlo media hora y finalmente adelantarlo una hora. Pero lo mejor está entre Perth y Adelaida, en una carretera que cruza el sur del país. Y en esa franja, cerca de un lugar llamado Eucla, la gente usa +8 horas y 45 minutos. Un uso horario que no es oficial según las leyes del país, pero que en realidad sí usan las 200 personas que viven ahí. En 1877, Eucla era una estación clave en la línea de telégrafo entre Perth y Adelaida. Los operadores de ambas colonias trabajaban en la misma sala, pero con 90 minutos de diferencia horaria. Así que al final decidieron partir esos 90 minutos por la mitad, 45 minutos por un lado y 45 por el otro. El telégrafo cerró en 1927, pero la estación de ferrocarril mantuvo la hora y siempre avisaban a los pasajeros de esta anomalía. Y por si fuera poco caos, aquí hay una pequeña isla con 400 habitantes, Lord Howe, que tiene el honor de ser el único lugar del planeta donde el horario de verano no adelanta una hora, sino media. Aún así, Australia no es el país con más usos horarios, ya que Francia, Rusia y Estados Unidos tienen más. Pero es probablemente el que mayores dolores de cabeza le han dado a los informáticos que programaron digitalmente sus usos horarios. Aunque estas anomalías no son exclusivas de Australia. Nepal, hasta 1920, usaba +5 horas 41 minutos y 16 segundos, lo cual es extremadamente específico, pero así funcionaba el mundo por aquel entonces. Era preciso, pero inconveniente. Irlanda, por ejemplo, usaba el -25 minutos y 21 segundos. Barcelona y Madrid tenían unos 24 minutos de diferencia. Pero todo eso dejó de tener sentido cuando el mundo empezó a moverse en tren, ya que coordinar horarios con diferencias de minutos entre ciudades era un caos. Así que a finales del siglo XIX se impuso una solución mucho más simple: agrupar regiones enteras bajo una misma hora. En 1884 se fijó Greenwich como referencia mundial y poco a poco los países fueron abandonando sus horas locales y adoptando usos horarios redondeados. Así que volviendo al caso de Nepal, en 1920 adoptaron el +5 horas y 30 minutos, igual que la India. Pero en 1986 decidieron adelantar su reloj 15 minutos más, para diferenciarse de los dos países que lo rodean, la India y China. Por otra parte, los problemas con el horario de verano tampoco son exclusivos de Australia. En Arizona pasa algo parecido, pero peor. Arizona es el único estado de Estados Unidos continental que no aplica horario de verano. Decidieron que en un desierto donde se supera los 40 grados no tiene sentido alargar las tardes de sol. Pero el problema está en la nación Navajo, la cual está dentro de Arizona, pero también se extiende a Utah y Nuevo México, que sí aplican horario de verano. Así que los navajos decidieron utilizarlo también, para mantener la misma hora en todo su territorio. Y ahora viene lo bueno. Dentro del territorio navajo está la Reserva Hopi, la cual no aplica horario de verano ya que se encuentra enteramente dentro de Arizona. Y dentro de esta reserva hay un enclave de la nación navajo, donde sí cambian la hora. Y lo mismo ocurre en la nación navajo, que tiene un enclave de la Reserva Hopi que no cambian la hora. El resultado es que si conduces por la ruta 264 en verano, en este tramo de 160 kilómetros tendrás que cambiar el reloj hasta 6 veces. Y los chinos no estaban para tonterías, así que se fueron al otro extremo, la hora de Pekín para todos y se acabó. Pero eso también tiene sus consecuencias. En el solsticio de verano, en Shanghái el sol sale a las 5 de la mañana y se pone a las 7 de la tarde. Pero si te vas al extremo oriental, el sol sale a las 3:20 de la mañana, lo cual empieza a tener muy poco sentido. Y en el extremo occidental, el sol se pone a las 10:30 de la noche. Y en invierno, en el este, el sol se pone a las 3:30 de la tarde, mientras que en el oeste, el sol sale a las 10:15.
Así que la zona occidental de China está tan desfasada de la realidad que ellos usan de forma no oficial la hora de Xinjiang, que es UTC+6, en lugar de UTC+8. Así que los trenes, vuelos y demás servicios oficiales usan la hora de Pekín, y los mercados, restaurantes y servicios locales usan su propia hora. Pero lo más bestia es lo que provoca en las fronteras. En el corredor de Wakhan, Afganistán y China comparten un trozo de frontera. Afganistán usa más 4 horas y 30 minutos, con lo que hay un salto de 3 horas y media, el mayor entre dos países vecinos por tierra de todo el planeta. Otro problema con las fronteras está en la isla de la Española, compartida por Haití y República Dominicana, donde tienen una diferencia de 1 hora en tan solo 500 kilómetros de territorio. Misma isla y mismo mediodía solar, pero distinto reloj. Y todo porque República Dominicana prefiere estar en un uso horario más adelantado del que le corresponde por su posición. Pero el caso más extremo está en el estrecho de Bering. Estas son las islas Diómedes, una rusa y otra estadounidense, separadas por 4 kilómetros de agua. Se pueden ver la una a la otra, pero la línea de cambio de fecha pasa entre las dos. Estamos hablando de una diferencia horaria de 20 o 21 horas. Por eso se las conoce como la isla de mañana y la isla de ayer. Pero en Europa también existen rarezas, y la más grande la tenemos en España. La mayor parte del país cae en el mismo meridiano que Portugal, el Reino Unido o Irlanda. Deberían usar UTC+0, pero no. España usa UTC+1, la misma que Europa Central, que está bastante más al este. Y Galicia incluso debería estar en UTC-1. Eso significa que en verano, cuando España adelanta otra hora más, Galicia llega a tener 3 horas de desfase entre su reloj y su sol. Así que el sol se pone a las 10:20 de la noche. Por eso en España se cena tarde, entre las 9 y las 10:30, y en muchos casos se alarga hasta las 11 o incluso medianoche, sobre todo en restaurantes. Y lo mismo ocurre con la fiesta. La hora de entrada a las discotecas suele ser entre la 1 y las 2 de la mañana, mientras que en otros países se entra mucho antes. ¿Pero a qué se debe este desfase? En 1940, un año después del final de la Guerra Civil, Franco decidió adelantar sus relojes 60 minutos para estar en el mismo uso horario de la Alemania nazi. Aquel cambio fue planteado como temporal, pero la realidad es que lleva casi un siglo sin haberse revertido. ¿Y por qué no se ha cambiado nunca? Se han creado comisiones, se han hecho informes, pero ni los expertos se ponen de acuerdo. Unos quieren horario fijo de invierno por salud y otros prefieren el de verano para no perjudicar al turismo, que supone un 13% del PIB español. Pero hay países donde cambiar el uso es mucho más fácil, como es el caso de Corea del Norte y de Venezuela. En 2015, Corea del Norte creó su propia hora de Pyongyang, más 8 horas y 30 minutos, media hora menos que Corea del Sur y Japón, distanciándose así del imperialismo. Pero lo que nació por ideología murió por diplomacia. Tan solo 3 años después, en la cumbre intercoreana de 2018, lo revirtieron como gesto de acercamiento. Venezuela hizo algo parecido. En 2007, Hugo Chávez movió el país de UTC-4 horas a -4 horas y media, lo que acabó provocando un aumento del consumo energético. Sin embargo, en 2016, el país sufría una escasez de electricidad. Así que Nicolás Maduro anunció que Venezuela revertía el cambio horario al anterior. Y como ya vimos con las Islas Diómedes, una de las zonas donde más anomalías ocurren es en la línea de cambio de fecha. Aquí las islas deciden a su antojo en qué parte del mundo quieren estar, como hizo Kiribati en 1994. Hasta entonces, su territorio estaba literalmente dividido por la línea, con lo que una parte del país vivía un lunes, mientras la otra parte aún estaba en domingo. La solución fue mover las islas orientales a UTC+13 y +14, unificando así el día en el que vivían todos. Así que la isla Kiritimati, en UTC+14, se convirtió en el primer lugar del mundo en recibir cada nuevo día. Y esto tuvo un efecto secundario. En el mundo hay momentos en los que hay 3 días simultáneos. Por ejemplo, mientras la mayor parte del mundo está de resaca el 1 de enero, en Kiritimati puede ser ya medianoche del 2 de enero y en la isla Howland estar aún en el año anterior, esperando para celebrar el cambio de año. Y luego está el caso con el que abrí el vídeo, Samoa. Durante más de un siglo, Samoa estuvo en UTC-11, a la derecha de la línea, pero sus principales socios comerciales, Australia y Nueva Zelanda, estaban al otro lado. Cuando en Samoa era viernes, en Sydney ya era sábado. Perdían un día laborable de coordinación cada semana.
En 2011, Samoa aprobó una ley para cambiar de lado. Pasaron de UTC-11 a UTC+13, es decir, adelantaron exactamente 24 horas. El 29 de diciembre, jueves, a medianoche, los relojes saltaron al 31 de diciembre, sábado. El viernes 30 simplemente no existió. Y la ley no solo cambiaba la fecha, también regulaba qué pasaba con los contratos que vencían ese día, con los intereses bancarios, con los salarios o con muchas otras cosas. Y a pesar de ser un día que no existió, los salarios se pagaron igualmente. Y a 70 kilómetros está Samoa Americana, territorio estadounidense que no cambió de lado. Desde entonces, dos archipiélagos tan cercanos viven en días distintos. Y si el horario de verano ya es suficientemente caótico, a algunos países les gusta complicar las cosas aún más. Marruecos en 2018 pasó a UTC+1 permanente, sin horario de verano. Pero cada año, cuando llega el Ramadán, retrasan los relojes una hora para que la puesta de sol llegue antes en el reloj y el ayuno diario sea más llevadero. Cuando acaba el Ramadán, los adelantan otra vez. México en 2022 eliminó el horario de verano en casi todo el país, pero lo mantuvo en los municipios de la frontera norte para sincronizarse con Estados Unidos, excepto con Arizona, que no tiene. Chile en 2015 intentó eliminar el cambio de hora, pero duró un año. El ausentismo escolar aumentó, los agricultores perdieron productividad y la población rechazó el cambio de forma masiva, así que tuvieron que revertirlo. Y quizá tú ahora te preguntes, ¿qué pasa en la Antártida? Cada estación de investigación adopta la hora que le resulte más práctica. Algunas usan la hora de su país de origen y otras simplemente la que mejor les venga para coordinarse con quien les envía comida y recambios. La base Troll, por ejemplo, alterna entre UTC+0 y UTC+2, según la estación del año. Que los usos horarios se redondeasen a horas enteras fue un avance enorme, pero ni siquiera eso salió del todo bien. Detrás de cada uso horario hay una historia, y casi ninguna tiene que ver con el sol.